nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y reedificó Ramá para que nadie pudiese entrar ni salir de ahí hacia Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros del templo del Señor y en los del palacio real y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que residía en Damasco, diciéndole: que hay alianza entre tú y yo, como entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro. Rompe la alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mis dominios. Dice que así lo hace. Y la historia de los reyes, ¿ya? De los reinados, de los poderosos. Acuérdense que cuando hablamos de rey, pues son pocos los reyes que verdaderamente se dedican a servir al pueblo, que verdaderamente no tienen ningún interés más que cuidar de su pueblo, ¿no? La mayoría de reinados es el deseo sin fronteras de dominar y controlar, porque el reinado regularmente está basado en las armas, en el poder que van adquiriendo, y entonces en ese poder, pues la mayoría de ellos eran personas que no tenían un sentido de organización en un pueblo desarrollado en la democracia, en los valores que había que inculcarles, que organizarlos, ¿no? Era una cosa de expandirse y controlar. Pues este es el libro de Crónicas que nos está narrando las historias de los reyes de Israel y de Judá. Recordemos que ya se han separado el reinado, ya hay dos reyes, porque hay dos territorios diferentes, pero la lucha sigue contra los que están cercanos y entre ellos también. En el capítulo 17, que Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y consolidó contra Israel, instaló guarniciones en las ciudades fortificadas de Judá, nombró gobernadores en las ciudades de Judá y en las de Efraín, conquistadas por su padre Asa. Dice que el Señor estaba con Josafat porque seguía la antigua conducta de David su padre y no recurrió a los Baales sino al Dios de su padre, y seguía los mandamientos y no actuaba como Israel. O sea, él está en Judá, ¿verdad? No actuaba como rey de Israel. Bueno, pues fue muy famoso, dice en el capítulo 18, que Josafat llegó a tener mucha fama y riqueza, y emparentó con Ahab. Al cabo de algunos años bajó a visitar a Ahab en Samaria, y mató para Josafat, para los que lo acompañaban, gran cantidad de ovejas, vacas. Luego intentó convencerle de que atacara a Ramot Galad. Ahab, rey de Israel, le dijo a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot Galad? Josafat contestó al rey de Israel: tú y yo, tu pueblo y mi pueblo, estamos unidos, contigo iremos a guerra. Y Josafat le dijo al rey de Israel: consulta hoy mismo la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: 400, ¿eh? Eso nomás, cuánta gente, con cuánto don había en ese entonces. Ahora hay muchísima gente que tiene, obviamente, el entendimiento del profeta de aquel entonces, que Dios le hablaba a él, la persona, ¿verdad? Ahora nosotros los profetas que estamos bautizados somos los que proclamamos el reino de Dios a los demás. Pero hay gente que tiene el don de visión, el don de revelación, y entonces puede interpretar los signos de los tiempos. Y Dios le puede hablar de una forma directa, sí. Y tienen visiones, sí. Es cierto, todavía hay muchas personas así. Y entonces aquí dice que debe de preguntarle a la gente que si deben ir a la guerra o quedarme quieto. Y entonces Pastor le dice: no, sube, y Dios te va a entregar los pueblos que quieres conquistar. Y entonces, bueno, buscaron otro profeta, y entonces surge Miqueas, ¿verdad? Y Miqueas no quieren consultarlo porque dice: este siempre
nos va a decir que no debemos de hacerlo, que va a pasar cosas malas. Yo no lo acepto. Pues lo escuchan. Y como resultado de todo esto termina en la cárcel Miqueas. Porque es un profeta que no dice lo que el rey quiere oír. Y muchos de estos profetas, que a lo mejor podrían tener ciertos dones, pero también manipulan la palabra de Dios, que a veces sucede también, ¿no les ha pasado? Que encontramos personas que tienen don de profecía, pero que en realidad son personas que no van por un discernimiento verdadero. No quiere decir que tengan mala intención. Simplemente el discernimiento es fundamental. Y hasta que Dios confirme que verdaderamente es eso, entonces se procede. Si no, no se procede a hacer las cosas. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para muchos sacerdotes dicen que entre más confuso sea la revelación, más viene de Dios. Entre más clara, menos viene de Dios. Son puntos de vista, ¿verdad? Bueno, el libro de Proverbios está muy interesante. Habla de una mujer que engaña y que seduce. Es la primera vez que yo pongo atención en este libro de Proverbios. He leído el libro de Proverbios, pero no este capítulo 7, versículo 10 en adelante, ¿verdad? Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Dice, los que se habían dispersado por la tribulación surgida por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra, solo a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas, sirinenses, que cuando entraron en Antioquía hablaban también los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Algo que sucede aquí es el fenómeno que Dios permite que suceda para que se expanda la palabra de Dios, y no lo mejor. No todos fueron Pablo, ¿verdad? Pablo tiene claramente la visión que él es el apóstol de los paganos, y él tiene, por eso es que es tan usado y tan bendecido. Pablo, porque Dios lo asigna específicamente a esta misión, alcanzar a todos los demás fuera de Jerusalén. Dice en el versículo 22, llegó esta noticia a oídos de la iglesia que había en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé es un ya discípulo de los discípulos, y es un extraordinario discípulo, un compañero de Pablo, ¿verdad? Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se alegró a todos, los exhortaba y permanecer en el Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran muchedumbre se adhirió al Señor. Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, ¿verdad? Y lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos se llamaba Ágabo. Se levantó e impulsado por el Espíritu predijo que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Fue la que ocurrió en tiempos de Claudio, el emperador. Los discípulos determinaron que cada uno, según sus posibilidades, mandaron ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Le hicieron enviándola a los presbíteros a través de Bernabé y Saulo. Entonces aquí nos habla ya el espíritu de la iglesia de solidarizarse, ¿no? Como acabamos de hacer una colecta para nuestros hermanos de Ucrania, ¿verdad? Y siempre que hay catástrofes o guerras o situaciones complejas para algún pueblo, regularmente la Iglesia Católica hace una colecta y le envían. Al menos aquí en Estados Unidos es muy común hacer eso. Y aquí nos dice de esta revelación a este profeta, y sucedió.
¿verdad? Que en los tiempos de Claudio, el emperador, entonces hay una gran hambruna y ellos juntan dinero y se la mandan a los hermanos de Judea. ¿Con quién? Con Bernabé y Saulo, que ellos iban hacia allá a platicar con los ancianos, Pedro, Juan y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, este proceso de estarse organizando la iglesia poco a poco, estas formas que hay veces el Señor usa para expandir su reino, que parece como si es es una tragedia lo que suceda después de la muerte de Esteban, donde hay tanto temor que los diáconos y muchos de los discípulos del Señor se esparcen, se van fuera, ¿verdad? Porque uno ve, bueno, la desgracia los hubieran matado. Pero por otro lado dices, no, es que el Señor acepta que este tipo de presiones pasen para ganar algo mejor, para avanzar en la propagación del reino de Dios. Pues Dios tiene sus caminos que no son nuestros caminos. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.